diario, en Guatemala se registran 14 partos de niñas menores de 14 años, considerados de alto riesgo. Médicos detallan que las pequeñas tienen 4 veces más probabilidad de morir durante la labor de parto. El protocolo de los médicos responde a que toda menor de 14 años embarazada le deben practicar cesárea para disminuir el peligro de muerte. Fueron violentadas sexualmente y a la vez su vida está en constante riesgo por las complicaciones, donde los médicos deben cumplir con un protocolo para atender a las menores, que en ocasiones pasa desapercibido. El riesgo también abarca a recién nacidos, que en la mayoría de casos presentan cuadros de desnutrición, trastornos en el desarrollo o son partos prematuros, y durante el embarazo el cuidado debe ser especial. En el ámbito psicológico, las menores, al ser abusadas sexualmente, deben recibir tratamiento terapéutico, y más aún si producto de la violación están embarazadas. A esto se le suma una serie de circunstancias como el miedo de las menores a ser rechazadas socialmente, el rechazo al bebé, problemas familiares, entre otros. Especialistas explican por qué alguien cercano en muchas ocasiones es el violador de una menor de edad. Los riesgos de una pequeña embarazada y la violación sexual, seguida de la mortalidad materna en las adolescentes, continúa siendo una crisis ignorada. En TN23 continuamos con el abordaje de este tema, el de las niñas madres y también las distintas visiones de distintas entidades y personas especializadas en esta temática. Abordaremos hoy entonces en este programa a una especialista en terapia para estas niñas. No todas pues tienen esa suerte de ser atendidas, pero vamos a escuchar de los casos de los cuales sí están llegando a una de las entidades, Fundación Sobrevivientes. Por eso en este programa me acompaña la licenciada Claudia Diegues, quien es precisamente psicóloga de la Fundación Sobrevivientes. Bienvenida. Gracias, muy amable. Sí, efectivamente, Fundación Sobrevivientes brinda atención integral a este tipo de víctimas que en su mayoría pues, no reciben la asistencia adecuada. Hemos tenido el acompañamiento desde en la terapia que nos hemos enterado que están embarazadas, en otras ocasiones que es la familia o algún familiar que sí las acompaña y que ya saben y que ya existe denuncia. Pero no en todos los casos ya existe esa denuncia. Gracias, los números son dramáticos por lo que hemos estado viendo en esta serie de programas y como decíamos, ustedes tienen cierta capacidad de atención, pero no todas las niñas cuentan con esa suerte, esa bendición de llegar hacia ustedes. Pero ¿cuántos casos sí aproximadamente les están llegando por semana o por mes? Vea, la verdad es que eso va a variar un poquito. Primero del saber, como bien lo decía, si están o no están. Segundo, de todo lo que está alrededor, pero sí se atienden por mes, podríamos decir un aproximado de niñas madres. Es un tanto por el momento bajo, por la época en la que estamos, pero anualmente sí podríamos estar hablando de unas 20 niñas aproximadamente. Gracias. ¿Cuál es la atención primaria entonces que se presta hacia ellas? Primero, la atención primaria entra desde poder saber ese contexto, poder identificar, por ejemplo, qué es lo que las lleva a Fundación Sobrevivientes, porque en muchos casos no es referido por ninguna otra institución, sino es el acompañamiento de algún amigo, de algún familiar, de algún maestro o maestra que nota alguna actitud diferente en la niña y nos han escuchado o saben de nosotros por algún medio y entonces llaman a estos padres o a la persona que está encargada y abordan a la niña y les hacen saber que puede existir una ayuda para ellas. Y de esa forma pueden estar llegando a Fundación Sobrevivientes. Realmente ingresan con los datos, se le hace una ficha para poder tener un pequeño contexto, porque lo que tratamos es de no revictimizar, pero de sí saber hasta dónde está el problema para poderlo abordar de una forma integral. ¿A qué nos referimos con una forma integral? Existe albergue en Fundación Sobrevivientes para aquellas víctimas que no tienen un lugar seguro a donde poder ir.
Segundo, el acompañamiento psicológico como la evaluación. Y tercero, toda vez el caso cumpla con ciertos requisitos, nuestras directoras en Fundación Sobrevivientes analizan el caso y se les da acompañamiento a nivel de abogado, a nivel del derecho. Y de esta forma pues vamos cumpliendo con todos los requisitos que se puedan dar y darle esa atención integral a la niña en primer lugar o al adolescente. Realmente Fundación Sobrevivientes atiende a más víctimas, no solamente a niñas ni adolescentes, sino toda aquella que sea víctima, ¿verdad? Y puede abarcar también la atención de la familia, porque si trabajamos solamente psicológicamente con la niña, ¿qué va a pasar con el entorno a donde ella regresa? Gracias, me imagino que es un fuerte choque emocional para ella el que empiecen a enterarse personas ajenas a su núcleo familiar sobre su situación. ¿Qué nos puede comentar? Por supuesto, lo podría ejemplarizar como una bomba, ¿verdad? Una bomba que ella misma ya vio que la mechita se le va agotando y que en cualquier momento va a explotar. Para iniciar, para ella es algo aterrador tener que saber todo lo que lleva en un entorno, ya sea por violación o por aquellas relaciones que se pueden decir que fueron de mutuo acuerdo, pero que realmente sabemos que es un engaño para ellas, porque más aún si esta persona a quien abusa puede ser un familiar o un conocido, que en la mayoría de los casos es así, porque tiene mucho contacto y mucha cercanía con ella, la observa, sabe sus puntos débiles y sus puntos fuertes, y si es alguien que sabe todo el contexto de la familia, sabe cómo ganarse esa inocencia. Ahora, si este lleva pues actos físicos de violencia, es mucho más traumático, como repito, como una bomba que cada vez va destruyendo más, porque no solamente el que ella no comprenda hasta dónde está llegando esto, el miedo propio de la violación, y tercero, el proceso que ella empieza a vivir, ¿verdad? Como es un embarazo, un control, posteriormente el parto, que por sí, por los propios dolores es traumático, y luego convertirse en madre cuando todavía ni sus propios sueños se han llegado a completar, ¿verdad? Y tener que amamantar a un pequeño, tener que atender a un niño más, y no es jugar a las muñecas, porque cuando se juega a las muñecas me canso, la dejo, pero en este caso el bebé va a estar por siempre. Me imagino es un poco reacia a hablar sobre el tema, especialmente cuando el abusador está en su núcleo familiar. Por supuesto, casi siempre existen amenazas por parte del abusador. Y muchas veces creemos que cuando hablamos de violencia sexual o violación sexual es solamente a través del golpe y el puro acto sexual. No, existen las intimidaciones, el sentimiento de culpa que les pueden crear, porque como repito, el agresor conoce en su mayoría de casos el contexto en el que se desarrolla ella. Por ejemplo, alguna necesidad académica o alimenticia, ¿verdad? Y si esto es sujeto a que si tú te dejas hacer lo que yo pido, se va a tener, y si no, es tu culpa que los demás tampoco coman, o es tu culpa que no te pague el colegio, o dependiendo cuál es el argumento que el victimario utiliza para empezar a enredar y a crear esa presión en ella. Por eso, repito, muchas veces se cree que solamente es el golpe físico que les da. No, es mucho más. Digamos que llegan al golpe físico como último recurso. Usted ha hablado de la revictimización. ¿Cómo evitarla o al menos minimizarla? Minimizarlo creo que es lo adecuado, porque, pues, como bien entendemos, no es fácil para ellas aceptarlo primeramente y luego tenerlo que estar exponiendo. Precisamente por eso es donde entra también la parte profesional nuestra, como todas las psicólogas y psicólogos de nuestra nación, en buscar la forma más lo que buscan casi siempre es no recordarlo, aunque nunca se olvida, pero buscan no recordarlo. Entonces, sí existen diferentes métodos para poderlo abordar, como por ejemplo nosotros tenemos la utilización de los muñecos anatómicos, donde a través de los muñecos nosotros les pedimos que nos puedan mostrar qué es lo que ha sucedido y la forma en la que ha pasado. Y los muñecos anatómicos, como la palabra lo dice, pues traen todas las partes humanas completas. Y muchas veces lo que sus palabras no alcanzan a verbalizar, no lo ejemplifican con las figuras. Gracias, licenciada Díaz. En ese momento vamos a ir a la pausa, pero volvemos de inmediato entonces con este enfoque, el enfoque psicológico sobre la atención, que debe ser muy cuidadosa
para las niñas víctimas, entonces, en estos casos de violación y que quedan embarazadas. Ahora volvemos. El gel líder número 1 en ventas te trae el nuevo Ego Power. Para mí, Ego Power es el mejor gel. 1, porque tiene un nuevo empaque, más atractivo y más poderoso, ahora en negro. 2. Continuamos en TN23 y en el rostro de la noticia en este enfoque respecto a las niñas madres, en este caso Fundación Sobrevivientes, una entidad que brinda apoyo en diversos ámbitos, en este caso en el ámbito psicológico, según lo estamos conociendo en este programa con la licenciada Claudia Diegues, psicóloga de la Fundación Sobrevivientes. Ustedes manejan una serie de estadísticas muy importantes. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Pues como lo comentábamos, las estadísticas son altas a nivel nacional. Tenemos un rubro de edades de 10 a 14 años y de 10 años a 17 años, abarcando desde el año 2014 a marzo del presente año. Como se puede observar, no sé si lo están transmitiendo o no. Vamos a poner en este momento la primera gráfica a través de producción para que usted pueda irnos comentando aquí. Pues como vemos en el rango de los 10 años a 14 años, está sumamente alto el departamento de Petén, donde el porcentaje es de 1.625 casos, donde se atendieron desde el año 2014, o tenemos conocimientos estadísticos de esos rubros hasta abril del presente año, siendo el menor de los números en Zacapa con 162, este número estadístico. Aún así, por ser 162 es sumamente alto porque no debiera de existir este tipo de acontecimientos tan fatales y que marcan tanto a toda una sociedad, no digamos así a la propia víctima y a su familia, ¿verdad? Es inconcebible para muchos de nosotros comprender y aceptar que estos casos se dan y que lo que creemos que solamente en las pantallas de televisión a través de las películas sea una realidad guatemalteca. Gracias. ¿Hay alguna interpretación respecto a esta gráfica, licenciada? Pues la verdad es que en la siguiente gráfica está todavía más, pues un poquito más marcada como está acá, porque acá ya abarca un poco más de edad, siempre en el rubro de los 10 años a los 17 podemos ver que los números, ese número que en Zacapa eran de 162, a las edades de 17 años en el mismo departamento estamos hablando de 1.261 casos, mucho más preocupante, y la interpretación es que quiere decir que existen dos formas de poderlo ver, la negativa y la positiva. Como siempre decimos, hay estas dos posibilidades de poderlo analizar. ¿Por qué puede ser que este número ha aumentado tanto? Primero lo diríamos porque se da, lógicamente, tristemente, y segundo porque se ha logrado romper el silencio y se está creyendo un poco más en ese sistema de justicia, porque antes era mucho más tabú de lo que todavía existe el tener que denunciar por todo el estigma que se vive y por todo el miedo que esto trae arrasando a esta familia y especialmente a esta víctima, pero el número va cada vez más creciendo. ¿Por qué? Porque se están atreviendo a denunciar, eso es lo positivo. Lo negativo es que se sigue dando, ¿no? Eso, y pues al empezar a dar la cultura de denuncias, se logra también de este sentido hacer la presión al sistema de justicia, a todos los que nos representan, ¿verdad? Para que pues se dé la sentencia justa y tanto la familia, pero en especial la víctima sepa que Guatemala también está respondiendo para ellos. Normalmente, ¿quién denuncia, licenciada? Pues mire, quien denuncia puede ser un familiar o puede ser la madre o el padre que tenga, pero realmente debemos de denunciarlo todos, que esté más cercano, desde un vecino, desde un maestro, desde un líder religioso, desde una amistad, desde un familiar. Realmente quien denuncia es la persona que hace conciencia que lo que está pasando no lo podemos callar, que es un compromiso nacional. Por eso decía, somos toda una sociedad guatemalteca. No es que pasó en otro departamento o eliminar el que en mi familia no es y gracias a Dios que no está pasando.
no tenemos que solidarizarnos, denunciamos todos. Pero sí, usualmente es la persona que se atreve a darle esa fortaleza a la niña. La persona que logró ver que las conductas no están normales y que algo le sucede. Gracias. Veíamos entonces también en las denuncias estos números en los departamentos, pero hay, según usted y la experiencia que tiene ya durante todos estos años, ¿ha visto si tiene alguna relación entre indígenas y ladinos o por alguna región geográfica? ¿Algo que pese que se esté dando más en algún lugar por alguna razón, licenciada? No creo que se dé geográficamente estas circunstancias. Estamos hablando aquí de conductas, estamos hablando de cultura, estamos hablando de respeto a la vida y a una vida que esté libre de violencia. Realmente no podemos marginarnos. ¿Por qué los números más altos? Porque hasta este momento esa es la estadística, pero si nos concretamos al departamento de Guatemala, también vemos que los números pues están altos, ¿verdad? Porque si se da cuenta en esta gráfica de los 10 a los 17 años, el principal departamento que se anuncia es el nuestro, el de la ciudad capital. Entonces, sí creo que también la accesibilidad a tener más información puede ser una de las causas que este número se haya elevado más aquí en el departamento de Guatemala. Y por eso es que también Fundación Sobrevivientes, conjuntamente con otras organizaciones, trabaja en unificar estos esfuerzos para que este conocimiento, esta información, sea trasladado a los departamentos. Como usted bien lo dice, la información es básica, pero ¿cree que está llegando la información respecto a que ahora los castigos son más duros, a que ahora se puede denunciar, a que ahora hay todo un sistema de defensa para la niña? ¿Lo están sabiendo los agresores? Sí lo saben, no lo ignoran. Por propia naturaleza propia, por propia conciencia humana, sí saben que lo que están haciendo no es debido, es incorrecto y que lleva un castigo. Por lo tanto, lo reflejan en sus conductas a través de comprar muchas veces a la víctima o a la familia, engañando, disfrazando. Porque si para ellos fuera ignorado que lo que están haciendo no es ningún delito, no huyeran, no se escondieran y no estuvieran enmascarando las actitudes y los planes que tienen. ¿Qué pasa con una niña cuando llega con ustedes? ¿Qué es lo que ustedes logran establecer respecto a cómo ha cambiado su conducta ante esta situación que está atravesando? Me gustaría abordarlo desde las emociones. Lo primero que pasa es que experimenta el miedo, ¿verdad? Todos creemos que el miedo inicialmente es algo malo. No, es una emoción que nos anuncia, como ese sexto sentido que nosotros decimos, ¿no? Algo está pasando que no me gusta. Pero muchas veces cuando son muy niños no saben identificar o expresarlo verbalmente, ¿verdad? Por ejemplo, no me gusta que juegue conmigo de esa forma, pero no sé cómo decírselo, porque puede ser algún familiar muy cercano, como mi abuelo, mi papá, mi tío, independientemente qué rasgo en parentesco tenga, pero algo dentro de mí me dice que no está bien, ¿verdad? Y también el victimario está evaluando cómo la niña se está volviendo reácida a lo que inicialmente le pudo haber causado ella un interés porque la estaba comprando. Si jugamos de esto, después vamos a comer tal cosa o te compro tal otra cosa. Entonces, esto va en aumento ya al momento de experimentar el dolor propio o las amenazas verbales. Si no te dejas, va a pasar esto, va a pasar lo otro. Y sumado también a que el mismo agresor le dice, nadie te va a creer, me creen a mí, por esa relación de poder que se puede dar. Entonces la niña empieza a experimentar más miedo, porque es la parte emocional que le dice, no me agrada lo que están haciendo a mi cuerpo y a mi persona, y empieza a pensar, pero sí es cierto, al adulto le van a creer más que a mí, ¿verdad? Y luego van a decir, si se enteran los demás, se me ocurre poner un caso donde el agresor pueda ser el padre, y dentro del ámbito familiar, la emocionalidad nefasta que esto causa, el impacto de saber que es el mismo padre, ya sea que se lo diga a ella, a su mejor amiga, a la maestra, a la mamá, a la tía, independientemente, cómo esta persona adulta lo traslada a la madre, que es el seguro para la niña de afianzar su confianza, ¿no? Y que la madre no le pueda creer. Al final del impacto, la madre decide denunciarlo y pone la denuncia. Y se llevan detenido, en el mejor de los casos, al agresor. Pero empiezan los hermanos a señalar a la niña, por tu culpa, mi papá está preso. Sin entender ellos también que ellos son víctimas de toda esta circunstancia.
que no entienden posiblemente qué significa la palabra violación, pero saben que su papá, por culpa de su hermana, que algo pasó, está preso. La etapa de la niñez es hermosa. En Debería este caso, de ser tan hermosa. ¿se interrumpe? ¿Tiene posibilidad de que vuelva más adelante o simplemente finaliza acá cuando hay un proceso de estos? No, no finaliza. Con el problema que emocionalmente, el daño psicológico y el sufrimiento que ella pueda tener, si se atiende apropiadamente, va a retomarla. Va a tener, lógicamente, siempre un vago recuerdo, pero lo que buscamos en la psicología es que no sea más traumante de lo que ya está. Hablando del puro hecho de la violación. Ahora, si tenemos un embarazo y se ha convertido en madre, va a estar el bebé que le va a recordar siempre, ¿verdad? Que muchas veces en la sociedad hacen pensar a los demás que es el hijo de la mamá, ¿verdad? Y ella tiene que callar si no se sabe tratar esto, ¿verdad? Es mi hijo, pero yo le voy a decir mi hermano porque a mí también me conviene no darme a conocer ante los demás que fui violada y que fui abusada. ¿Qué van a pensar los demás? Tristemente nuestra sociedad guatemalteca tiende a estigmatizar mucho a la niña que se ha convertido en madre porque la obligaron a convertirse en madre. No es una elección y ese sería un punto que aprovecharía yo los medios para hacer sensible a la sociedad de esto. No señalar, no inventar, ponerse un poquito, como decimos, ¿no?, en los zapatos de ella, porque si en su propia naturaleza de persona, de niña que está buscando construir una identidad, ya tiene como pues un tachón, una X, que no va a ser fácil, no se apoyan con esos tipos de críticas o de argumentos que puedan dar. Ah, sí, es que, bueno, ella ya quedó marcada para el resto de su vida. O no, mira, con ella mejor no te juntes porque ella fue violada. Y mira, es mentira, no es su hermano, es su hijo. O sea, ser solidarios con ellos, con todos ellos, porque, pues, repito, es toda una familia, no es fácil. Es bien difícil y por eso es que nosotros damos el abordaje a la víctima y solicitamos que al menos las personas que están más cercanas a ellos también lo reciban. Gracias. Un minuto para sus conclusiones. Gracias. Las conclusiones es ayudemos a minimizar y erradicar y hacer justicia con estas víctimas. Aportémosles creencia en el sentido que lo que nos está diciendo un niño que ha sido tocado, abusado y violado, nunca se lo va a inventar. Es verdad. Y no sabemos el día de mañana cuántos podemos estar en el lugar de él, esperando que esto no sea así, y pedirle al sistema de justicia, a las personas que están en sus manos hacer esto, que sean sensibles y que pues se dé en la sentencia justa que merece esta víctima. Apoyemos a ese bebé también porque ya trae la historia. Desde saber que fue producto de una violación tampoco es fácil. También diríamos que sería oportuno que conforme vaya creciendo también el bebé y la madre nuevamente vuelvan a retomar su proceso psicoterapéutico. Licenciada Diegues. Gracias. A usted gracias por este aporte desde su punto de vista y desde la Fundación Sobrevivientes, muy importante porque muchos de estos casos de los cuales hemos estado hablando durante los últimos días llegan hasta acá. Lo bueno es que tienen una atención profesional, ello debería ampliarse, deberían haber más instituciones involucradas en ello para que... Un poco más en ese sentido. Exactamente, para que todas las niñas que hayan sufrido esto pues tengan atención, pero el ideal es que ya ello no vuelva a ocurrir. Con esto los dejamos, pero les invitamos a que se queden en TN23, noticias y programas de contenidos en una frecuencia. TN23, con permiso.